Hola a todos los apasionados de la historia y los misterios. Bienvenidos a un viaje profundo e intrigante. Hoy exploraremos el enigmático culto del mitraísmo, un fenómeno religioso que iluminó el corazón del Imperio Romano con ritos cargados de simbolismo y secretos milenarios. Aunque el mitraísmo es hoy menos conocido que otras religiones antiguas, su influencia se siente en múltiples tradiciones esotéricas, desde la alquimia hasta la cábala. ¿Sabías que algunos investigadores, como Franz Cumont, han señalado que este culto pudo haber evolucionado del zoroastrismo persa? Imaginemos por un momento las conexiones. Al igual que el gnosticismo se separó del cristianismo, así surgieron herejías y adaptaciones partiendo de antiguas religiones. Durante la era de los misterios cultos que prometían salvación y conocimiento especial a sus iniciados, Europa, Egipto y Asia vibraban al unísono. Egipto tenía a Isis y Osiris, los griegos a Dionisio y Perséfone, los frigios con Atis y Cibeles. Y en la tierra de los persas, Mitra se alzaba como figura central, vinculado a dioses como Anaita, a quienes sus sacerdotes, conocidos como magis, dedicaban misterios. Sin embargo, a pesar de la influencia de estas culturas, los misterios específicos que los magis dedicaban a Mitra y Anaita siguen siendo un enigma. El nombre de Mitra aparece en antiguos textos hititas y védicos, y aunque existe debate sobre la filiación directa entre el Mitra indoiráneo y el Mitras romano, lo cierto es que la fusión cultural dio lugar a una forma de religiosidad única y fascinante. Franz Cumont, en su estudio publicado a comienzos del siglo XX, propone que el origen del mitraísmo se encuentra en el antiguo Irán. El nombre de Mitra, una divinidad indoiránea, aparece por primera vez en un tratado entre los hititas y los mitanni alrededor del 1400 A.C. En la India, Mitra figura en los himnos védicos como dios de la luz, asociado a Varuna. En los Avesta iranios, es un dios benéfico, colaborador de Ahura Mazda, y recibe el sobrenombre de juez de las almas. Aunque se ha especulado que el culto de Mitra llegó a Occidente desde Irán gracias a la difusión del zoroastrismo, estudios actuales sugieren que no existe una filiación directa entre el Mitra indoiráneo y el mitraísmo romano. Uno de los aspectos más cautivadores del mitraísmo es su conexión con el fuego y el sol. Tomemos, por ejemplo, el mito de Mitra y el carro solar, que evoca el legendario relato griego de Faetón, hijo de Helios. Este relato, relatado por figuras como Crisóstomo y reinterpretado por Platón en el Taimeo, nos habla de la ambición desmedida y la inevitable catástrofe cuando el control se pierde ante el inmenso poder del sol. Faetón, deseoso de probar su valía, le pidió permiso a su padre para conducir el carro del sol. Helios, aunque reticente, finalmente cedió ante las súplicas de su hijo. Sin embargo, Faetón no pudo controlar los poderosos corceles que tiraban el carro solar, perdiendo el control y provocando un caos cósmico. El carro se desvió de su curso, acercándose demasiado a la Tierra y quemando parte de su superficie. Para detener la destrucción, Zeus se vio obligado a fulminar a Faetón con un rayo, devolviendo el orden al cosmos. En un famoso relieve hallado en un mitreo en Dieburg, Alemania, se observa una escena que conecta a Mitra con esta narrativa, reforzando la idea de que el fuego no solo destruye, sino que también purifica y renueva. Las mujeres estaban estrictamente excluidas del mitraísmo, lo que lo diferenciaba de otros cultos mistéricos de la época. A pesar de su secretismo, el mitraísmo gozaba de la tolerancia de las autoridades romanas e incluso algunos emperadores, como Cómodo, se iniciaron en sus misterios. Imaginen la vida de un legionario romano, rodeado de la disciplina militar y la constante amenaza de la muerte. Para estos hombres, el mitraísmo ofrecía consuelo y esperanza a través de rituales que prometían fortaleza, camaradería y, sobre todo, una vida más allá de la muerte. Los mitreos, templos secretos a menudo ubicados en cuevas o subterráneos, eran escenarios llenos de misterio. La atmósfera oscura, iluminada solo por antorchas, permitía a los iniciados en el mitraísmo, conocidos como Sindexioi, unidos por el apretón de manos, vivir experiencias comunales intensas y reservadas solo para aquellos que formaban parte de esta exclusiva fraternidad. Entre los elementos más impactantes encontramos la tauroctonía. Mitra, con un gorro frigio, clava un cuchillo en el lomo del toro, de cuya herida brotan espigas de trigo. Junto al toro aparecen otros animales, un perro, una serpiente, un escorpión y un cuervo.
La escena suele estar flanqueada por dos portadores de antorchas, cautes y cautopates, que representan la salida y la puesta del sol. El sol y la luna también están presentes, observando la escena desde lo alto. Algunos estudiosos la vinculan con la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico que habría sido conocido por los mitraístas. Los animales que acompañan a Mitra representarían las constelaciones que se encontraban en el ecuador celeste durante la era de Tauro. El sacrificio del toro simbolizaría el paso de la era de Tauro a la de Aries. Otras interpretaciones se centran en el significado astrológico y cosmológico de la escena. La muerte del toro representaría la liberación de la energía de la naturaleza. Los diferentes elementos de la tauroctonía simbolizarían las fuerzas cósmicas y los ciclos de vida y muerte. También se ha propuesto una interpretación soteriológica de la tauroctonía. El sacrificio del toro sería un acto de redención que garantizaba la inmortalidad a los iniciados. La serpiente, presente en la tauroctonía y en otros elementos del mitraísmo, es un símbolo complejo que puede representar la vida, la muerte, la regeneración y la sabiduría. El león, otro animal recurrente en la iconografía mitraica, simboliza la fuerza, el coraje y la realeza. La presencia de elementos astronómicos y astrológicos en la iconografía del mitraísmo, como el zodiaco y los planetas, sugiere que el culto tenía una profunda conexión con la cosmología y la astrología. Uno de los rasgos distintivos del mitraísmo es su riguroso sistema de iniciación, organizado en 7 grados que simbolizan la transformación espiritual. Cada peldaño es una etapa de purificación y conocimiento. Corax, cuervo asociado a Mercurio, el inicio de la búsqueda y la purificación. Crifius Olympus, oculto o esposo, asociado a Venus, la unión mística y el descubrimiento de lo oculto. Miles, soldado asociado a Marte, la lucha contra las fuerzas del mal, interna y externa. Leo, león asociado a Júpiter, simboliza la fuerza, la nobleza y la integridad. Perses, persa asociado a la luna, representa la intuición y la herencia oriental. Heliodromus, emisario solar asociado al sol, encarna la iluminación y la cercanía con la energía vital solar. Pater, padre, asociado a Saturno, el culmen de sabiduría y autoridad dentro del culto. Cada grado implicaba rituales, pruebas de valor, incluso, según algunas fuentes, pruebas físicas donde se demostraba el coraje y un compromiso con el misterio sagrado. Durante los rituales, los iniciados usaban máscaras de animales que representaban su grado de iniciación. El secretismo era vital para el mitraísmo. Los rituales se transmitían de forma oral y visual, dejando tras de sí pocos documentos escritos. Mucho de lo que sabemos lo hemos reconstruido a partir de inscripciones, iconografía y, en ocasiones, críticas de autores cristianos de la época. Entre las prácticas más destacadas encontramos el bautismo. Algunos describen inmersiones simbólicas, sobre todo para el grado de miles. El rito de la corona, en el cual el iniciado rechazaba cualquier símbolo de vanidad proclamando, Mitra es mi corona. El taurobolio, un ritual que implicaba la simbólica inmersión en la sangre del toro sacrificado. El banquete ritual, en el cual los participantes se reclinaban en bancas, fortaleciendo la hermandad y viviendo una experiencia de comunión con el dios solar. A pesar de su fascinante y elaborado sistema, el mitraísmo comenzó a declinar a medida que el cristianismo se extendía por el imperio. Factores internos como su naturaleza exclusiva y su vínculo estrecho con el ambiente militar se vieron sumados a políticas imperiales que, a partir del siglo IV después de Cristo, favorecieron al cristianismo y prohibieron las religiones paganas. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio prohibió todas las religiones paganas, incluyendo el mitraísmo. Sin embargo, la huella del mitraísmo sigue presente. Elementos como el culto al dios solar, la imagen del nacimiento en la oscuridad de una cueva y los rituales de banquete son ecos que han influenciado el arte, la arquitectura y las simbologías posteriores, especialmente en el cristianismo. Como hemos visto, el mitraísmo no es solo un culto antiguo, es un fascinante mosaico de símbolos, ritos y creencias que nos habla de una búsqueda eterna de la luz, el conocimiento y la salvación. Cada nuevo hallazgo arqueológico y cada interpretación de sus enigmáticos relieves nos acerca un poco más a comprender un sistema de pensamiento que, a pesar de haber desaparecido hace siglos, sigue encendiendo la chispa de la curiosidad en la humanidad.
Si te ha gustado este recorrido por los secretos del mitraísmo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo los misterios del pasado.